días vamos a iniciar este Congreso Internacional de Mastología en el curso precongreso. El que les habla es el doctor Ciudad, cirujano plástico, reconstructivo, microcirujano, cirujano linfático. Actualmente trabajo en el Hospital Loaiza, en el Departamento de Servicio de Cirugía Plástica. Asimismo, soy profesor de la Universidad de Villarreal y en la Universidad China Medical University Hospital en Taiwán. El día de hoy me han pedido hablar acerca de un tema bastante apasionante, bastante interesante, lo que es el sistema linfático, cómo detectar alguna anomalía y sobre todo cómo diagnosticar si hay alguna patología en cuanto al relacionado al linfedema secundario al cáncer de mama, ¿no? Entonces, conflicto de interés, solamente el libro que hemos publicado ya hace un par de años, ya viene la tercera edición de este libro, el cual trata de solamente tratamientos microquirúrgicos del linfedema de todas las extremidades, incluso del tórax y del abdomen. Bueno, para hablando de cáncer de mama, vamos a ver que en realidad el cáncer de mama es un cáncer bastante común. Una de cada 8 personas en los Estados Unidos van a desarrollar algún tipo de cáncer en la mama. Y en estadísticas, en el Breast Cancer US, en el 2024, más o menos 310.000 mujeres son diagnosticadas por cáncer de mama, ¿no? Y este cáncer de mama tiene un riesgo de desarrollar algún tipo de complicaciones. Una de ellas es el linfedema. El linfedema se puede desarrollar dentro de un rango de cerca de 6 hasta 40%, y va a depender mucho de algunos riesgos que pueda obtener el paciente, riesgos como son la radioterapia, el número de ganglios que se pueda extirpar, la terapia hormonal, la quimioterapia, el índice de masa corporal, la obesidad, edad avanzada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos factores son factores que pueden condicionar al desarrollo o a la aparición más rápida en lo que es el linfedema, ¿no? Entonces, vemos que el linfedema, para aquellas pacientes que ya han tenido cáncer de mama, es una condición limitante, bastante desastrosa para aquellas pacientes que la padecen, como por ejemplo esta paciente que tiene un linfedema de miembro superior, producto del tratamiento de cáncer de mama, en la cual no solamente hay una disfunción del tejido linfático, ¿no?, por producto de la obstrucción, sino también hay cosas adicionales, como por ejemplo hay un exceso de piel, el cual se ha creado por este tipo de obstrucción, este fenómeno inflamatorio que hace que haya una deposición grasa que induzca a la piel a expandirse, ¿no? Entonces vemos que por definición el linfedema es el acúmulo de grasas, electrolitos, proteínas de alto peso molecular en los espacios intersticiales, lo que lleva a un aumento en el volumen del miembro afectado. En este caso estamos hablando de cáncer de mama, estamos viendo que es en el miembro superior, lo cual conlleva a una alteración dinámica y mecánica en la circulación linfática de la extremidad afectada, ¿no? En lo cual va a provocar posteriormente un aumento de peso y una disfunción y limitación del miembro afectado. Entonces, lamentablemente, esta es una condición que no tiene cura, ¿no? Actualmente no existe ningún tipo de cura para este tipo de patología. Sin embargo, para verse en este mundo y entender un poco más este mundo del sistema linfático, vamos a ver lo que son las bases anatomofisiológicas de la micro y cirugía linfática, que es la que realizamos. Y para entender todo eso nos enfocamos en que el sistema linfático tiene muchos componentes, entre los cuales son los linfáticos, los órganos linfáticos, la misma linfa, las células linfáticos y los ganglios linfáticos, ¿no? Vemos acá, por ejemplo, cómo se produce la filtración hacia del intersticio, hacia el sistema linfático, hacia los colectores linfáticos, vasos linfáticos. Vemos acá los conductos eferentes y aferentes que van al ganglio. Y en sí vamos a recordar unos conceptos que son anatómicos, o conceptos como por ejemplo son los angiosomas. Los angiosomas son aquellas
regiones perfundidas por algún tipo de arteria, ¿no? Que van a irrigar un territorio vascular. Sin embargo, ese mismo concepto es aplicado al linfedema, a los linfosomas. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a tener vasos linfáticos que van a drenar diversos territorios, diferentes territorios. Y en este sentido, ya desde hace muchísimo tiempo, desde 1874, cuando Sapey hizo el primer diagrama del sistema linfático, vamos a encontrar que el sistema linfático va a estar dividido en dos: el sistema linfático superficial y el sistema linfático profundo. Entonces vamos a ver que van a haber corrientes superficiales y van a haber corrientes profundas. Cuando hablamos del brazo específicamente, vamos a empezar por las corrientes superficiales, es decir, aquellas corrientes en las cuales están por encima de la fascia, las cuales las podemos dividir, por ejemplo, en corrientes linfáticas superficiales del antebrazo, ¿no? la cubital anterior, la radial, y después cuando hablamos de las corrientes posteriores son las mismas, ¿no? Sino que se ubican en la parte posterior, la corriente cubital, corriente radial. Sin embargo, las corrientes superficiales del brazo van a estar divididas en punteros, ¿no? Las corrientes en realidad en el brazo son tres, ¿no? Corriente bicipital, corrientes cefálicas y corriente basílica. En cuanto a las corrientes profundas, es decir, que están debajo de la fascia, vamos a ver que las corrientes profundas, en cuanto son anteriores, vamos a ver que encontramos corriente externa o corriente radial, corriente interna o corriente orbital y la corriente media o interrósea. En el brazo vamos a tener una sola corriente, que es la corriente umeral. En cuanto a las corrientes posteriores del antebrazo, solo encontramos una que corre por la parte interósea posterior. En cuanto a los centros ganglionares, vamos a ver la parte del brazo, son tres: el centro ganglionar cefálico, de la cadena basílica y de la cubital anterior, que se encuentra más abajo, ¿no? En cambio, los profundos del miembro superior vamos a ubicarlos en la parte cubital, radial, interósea anterior y la cadena humeral en la parte del brazo. Sin embargo, cuando hablamos de lo que es la mastectomía, hablamos de que en ese tipo de procedimientos pueden haber resección o no de grupos ganglionarios, ¿no? Y en teoría existen, y esto puede ser materia también de discusión, en cuanto a la clasificación de las cadenas ganglionares axilares, ¿no? Quiere decir que existen varias clasificaciones de cadenas ganglionares axilares. Sin embargo, Kaplan y Ciucci mencionan unas cadenas ganglionares axilares en las cuales por división se puede hacer muy fácilmente comprensible en cadenas que son verticales, ¿no? Que son tres: la cadena mamaria interna externa, la torácica superior y la subescapular inferior, y la cadena horizontal, que es la que ven arriba, que pueden ver cadena anterior, posterior, ¿no? Una que está superior y otra que está inferior. En sí, eso es la parte anatómica, ¿no? Es un poco tediosa, complicada. Sin embargo, esta parte previa es muy importante para ver el tratamiento microquirúrgico y asimismo también el tratamiento en el cual la fisioterapia juega un rol importante de dónde drenar, por dónde drenar la linfa. Y para entender la linfa tenemos que hablar también de los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos, podemos hablar los vasos linfáticos de capilares linfáticos, precolectores, colectores superficiales y los colectores profundos cuando ya están por debajo de la fascia. Entonces, estos de acá van a tener segmentos, ¿no? Que se van a llamar linfangión. El linfangión simplemente es un segmento entre dos válvulas, ¿no? Entre dos válvulas, las cuales tienen contracciones intrínsecas, ¿no? A más o menos un promedio de 6 por minuto. Entonces, vamos a ver, este es el linfangión, ¿no? Microscopía electrónica, cómo los vasos linfáticos se contraen, ¿no? Y vemos en cada segmento
dosimetría. Entonces, esto básicamente es también importante porque nos ayuda a ver dónde están los vasos linfáticos sanos, dónde no están los vasos linfáticos y por dónde no debemos drenar la linfa, ¿no? En sí, estas bases anatómicas son bases fundamentales para poder entender la fisiopatología del linfedema, ¿no? Entonces vamos a ver que al haber una obstrucción, tanto mecánica o por X causa, va a haber una linfangiopatía. Esto va a hacer que disminuya la capacidad de transporte del sistema linfático, va a haber un estancamiento por la misma obstrucción de las proteínas en el intersticio, va a haber un edema rico en proteínas y ese edema rico en proteínas es el causante real que va al de la fibrosis y de la esclerosis, el cual va a conllevar a unos cambios histopatológicos en la piel como la elefantiasis y posteriormente este mismo puede llevar a infecciones consecutivas a repetición que son las celulitis. En cuanto a la clasificación, muy sencilla, primarios, secundarios, y ahora vamos a hablar solamente del tratamiento del linfedema secundario al cáncer de mama. Los métodos diagnósticos. Existen en realidad muchos métodos diagnósticos en los cuales nosotros podemos ayudarnos. Sin embargo, el más importante es el método clínico, ¿no? ¿Cómo vamos a ver? Vamos a ver a un paciente en cuanto al examen físico. Y como les dije, los métodos diagnósticos van a ser, y los vamos a hablar en resumidas cuentas, poco de cada uno, ¿no? Ultrasonidos, resonancias, tomografías, linfografías isotópicas, ¿no? Con tecnesio, linfografía con glucosamina y la linforesonancia, para qué se podría utilizar, ¿no? Dentro de ellos, el más importante es de la parte clínica, ¿no? O sea, cómo el paciente comienza, ¿no? Y cómo de repente desde un estadio subclínico nosotros podemos diagnosticar a un paciente con linfedema, ¿no? Ya comienza el adormecimiento de las manos, la sensación de pesadez, hinchazón de los dedos, de que el paciente refiere no entra el anillo, de que por ejemplo a veces hay un poco de adormecimiento en las zonas laterales o internas del brazo o del antebrazo. Esto de ahí son síntomas que por lo general los pacientes comienzan a referir, ¿no? Y después viene la parte ya visible, ¿no? Los signos, que son los signos patognomónicos del linfedema en cuanto a la piel, ¿no? La cicatriz, la inflamación, ¿no? La dermatitis, la celulitis, etcétera, e incluso las heridas que se pueden producir, ¿no? Entonces, vamos a ver, esta es una paciente con un sistema linfático funcionante, normal. Sin embargo, después de la mastectomía existe una proliferación superficial de algunas corrientes alternativas, derivativas, las cuales no las he mencionado para no extenderme en la parte anatómica. Sin embargo, esas corrientes que se podrían formar en una primera instancia ya no pueden soportar la sobrecarga linfática, es decir, que ya hay una obstrucción, se vuelve un poco más pesado, ya no hay un buen retorno, producto de que no hay ganglios o producto de la radioterapia, quimioterapias, etcétera. Entonces vemos el deterioro de la paciente y con el consiguiente empeoramiento del linfoma, ¿no? Entonces, esa es la parte clínica. Sin embargo, el gol estándar hasta ahorita del tratamiento y del diagnóstico del linfedema es la linfocintigrafía, ¿no? Isotópica con tecnesio, que se inyecta en los espacios interdigitales, que en realidad entrega una evaluación estática y dinámica del flujo, ¿no? del flujo linfático, ¿no? Y con esto podemos predecir qué tan bueno puede tener el resultado de un tratamiento conservador o un tratamiento quirúrgico. En este sentido, nosotros vemos acá al lado derecho una paciente con linfedema en miembro superior izquierdo, el cual hay un estancamiento en la parte más distal del miembro afectado, ¿no? Esta es la linfocintigrafía isotópica, y en esta linfocintigrafía isotópica podemos ver dos cosas, ¿no? En las dos láminas izquierdas podemos ver el estancamiento del tecnesio en el miembro afectado, y después en el postoperatorio, que después vamos a hablar, el sistema linfático ha mejorado sobre la
Al lado derecho, en la figura B, vemos lo mismo, vemos que hay un estancamiento en la parte más distal del miembro inferior, y después vemos en la línea roja el ganglio linfático que se ha transferido a través de un procedimiento microquirúrgico. Entonces, esa es la linfocintigrafía isotópica con tecnecio. Sin embargo, hoy en día existen unos estudios mucho más adelantados que lamentablemente acá en Perú esto no lo tenemos, sino que nos ayuda a diagnosticar más precisamente y que se utiliza más que todo en patología linfática que sea congénita, ¿no? Esta resonancia magnética son más exactas, visualiza exactamente y con precisión dónde se encuentran vasos linfáticos viables, ¿no? Sin embargo, hoy en día lo que más se utiliza es la linfografía con verde indocianina, ¿no? La linfografía con verde indocianina es un elemento útil que se puede visualizar en tiempo real y vemos cómo este verde indocianina va subiendo a través del sistema linfático, ¿no? Vemos la evolución de los patrones, etcétera, que lo vamos a mencionar después, y vemos que al menos en el protocolo que se sigue, y sigo yo dentro de mi algoritmo que tengo para el tratamiento conservador y microquirúrgico, la linfografía con verde indocianina es útil en la etapa preoperatoria, intraoperatoria y posoperatoria, ¿no? Esa es la linfografía con verde indocianina, donde se inyecta más o menos 1 o 2 mililitros de solución con verde indocianina y se espera un par de horas, ¿no? Para ver. Entonces, si bien es cierto, es un estudio bastante moderno y requiere de tecnologías de última tecnología, también hay máquinas en las cuales pueden ser controladas por el cirujano, ¿no? Y en realidad este estudio beneficia no solamente a la cirugía, sino, como vamos a ver, en la parte de terapia física, en las cuales no pueden visualizar qué vasos son funcionales. Asimismo, se puede ubicar durante la cirugía los vasos en los cuales se va a hacer algún tipo de conexión, y sobre todo en la monitorización postoperatoria en tiempo real del drenaje linfático, ¿no? Y lo principal es que no permite depender de otro departamento, ¿no? Es un estudio que se realiza y es bastante fácil de hacerlo, ¿no? Esto, cuando buscamos en PubMed cuántos estudios son, qué cosa hay de la linfografía, encontramos una barbaridad de estudios. Uno de los estudios también que nosotros hemos hecho, encontramos 342 estudios solamente de linfografía con verde indocianina. Y esto va a llevar a que también este estudio o esta prueba pueda dar un tipo de diagnóstico, a pesar de que existen un tipo de diagnóstico, muchos diagnósticos en cuanto a la clasificación del linfedema, ¿no? Sin embargo, hoy en día la mayoría usamos, ¿no?, lo que es el ISL, ¿no?, este tipo de clasificación. La linfografía con verde indocianina, como le dije, este es un estadio del MD Anderson, el cual demuestra según los grados y según la patología o cómo ha avanzado el linfedema, ¿no? Si hay patrones lineales, difusos, estrados, etc. Entonces, ya hablamos un poco más de patrones, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que los patrones van a ser muy diferentes, ¿no? Un patrón lineal es un patrón normal, un patrón splash, estardos o difuso van a ser patrones en los cuales son patrones patológicos, ¿no? Donde hay un destacamiento de la dermis, del verde de indocianina. Entonces vamos a ver que este estancamiento, cuando se produce, va a producir diferentes tipos de patrones, ¿no? El patrón lineal, ustedes ven allá en la primera diapositiva de la izquierda, que son conectores normales. Sin embargo, ya cuando hay un estancamiento, no una obstrucción, a medida que la obstrucción sea más severa, la linfa es más severa, entonces se ve de diferentes formas, de diferentes patrones, como son patrones splash, estardos y difusos. Y mientras más avance, el tratamiento también va a ser mucho más complicado, ¿no? Es complicado, es decir, irreversible como reversible, ¿no? Sin mencionar de que, como les dije ya, he dicho que el linfedema es
patología, la cual no tiene cura, pero podemos controlarlo. Sin embargo, ya cuando la enfermedad ha pasado, la enfermedad ya se ha manifestado más severamente, los patrones tienden a ser patrones estados o difusos, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que tengan un miembro superior con diferentes patrones. Por ejemplo, acá estos cambios histopatológicos reflejan de que en este brazo de acá hay diferentes patrones, ¿no? Patrones lineales, ¿no? LP, SP, estados y patrones difusos, ¿no? Y esto se corrobora con la parte histopatológica. Entonces, en la infografía vemos cómo el paciente tiene diversos patrones lineales, splash y difuso. Esta paciente, la cual es una foto preoperatoria, la que se realizó preoperatoriamente para ubicar algún tipo de canal linfático si es que lo hubiera, y demostró que en la parte distal hay un canal linfático, ¿no? En esta paciente se le realizó una anastomosis linfático venosa, mejorando muchísimo. Este es el esquema personal del cual yo manejo para lo que es el tratamiento del linfedema de miembro superior con la linfografía de endocianina, ¿no? El método diagnóstico para mí es muy importante como parte preoperatoria. No solamente por eso, porque con las terapistas que yo trabajo siguen estos patrones para poder ver por dónde están los canales linfáticos viables y poder drenarlos, ¿no? En el intraoperatorio obviamente ayuda para más fácilmente ubicar el vaso donde se va a realizar una anastomosis linfático-venosa, o de repente si el colgajo de ganglios que se va a transferir va a ser viable, etcétera, ¿no? Y en el postoperatorio simplemente para ver cómo se ha ido controlando o manejando este tipo de procedimientos. Entonces, la terapia descongestiva compleja es el gold estándar, y acá me detengo un ratito porque no hay tratamiento mejor que la terapia descongestiva compleja, ¿no? O sea, este es el gold estándar del tratamiento en sí general del linfedema. Yo no opero, sino hay terapia física. O sea, la terapia física, en el caso de los pacientes que requieren algún tratamiento quirúrgico, tiene que ser un tratamiento preoperatorio y postoperatorio. En este caso, como le dije, realizo la linfografía con verde endocianina, se ubican los canales linfáticos, no se ve realmente ahí por la luz. Sin embargo, las fisioterapistas pueden drenar a través de los canales linfáticos viables, como pueden ver ahí, o si no, siguen las rutas o ubican los patrones de reflujo dérmico para encontrar también corrientes linfáticas alternativas, ¿no? Y obviamente también, dependiendo de cada fisioterapista, pueden asociar diversas herramientas o armas, ¿no? Como el taping, a uso de algún tipo de máquinas, etcétera, ¿no? Entonces, esto en sí es lo que se está haciendo, ¿no? Este es un artículo que lo publicamos hace un par de años, ¿no? La linfografía es inyectada. La linfografía, el verde endocianina es inyectado. En el brazo vemos las corrientes en la parte del antebrazo, y de ahí ubicamos para poder después ver por dónde se realiza el drenaje, ¿no? Entonces, ahí la terapista no se ve ahí, pero en realidad se ven cómo drena la parte de la linfa, ¿no? Vemos ahí las manos de la terapista que va a drenar por el canal linfático encontrado, ¿no? Por las corrientes basílicas, ahí están llevando. Esa es la mama que está reconstruida, y miren ahí, ¿no? Vemos cómo avanza y cómo se hace avanzar el verde endocianina a través de canales linfáticos viables que se notan que es captado por el sistema linfático, ¿no? Entonces, eso por una parte. Sin embargo, hoy en día también existe otro método que ya últimamente está revolucionando y está, entre comillas, haciendo competencia de lo que es la linfografía con verde endocianina, que es la ultrasonografía de alta frecuencia, ¿no? Acá utilizamos frecuencias de 70 a 80 MHz, las cuales nos ayuda a visualizar, por ejemplo, y diferenciar sobre todo, por ejemplo,
ejemplo, acá la flecha azul de la flecha amarilla, ¿no? Un vaso venoso de un vaso linfático, ¿no? En realidad, la linfografía con perleidocyanina y la ultrasonolinfografía son técnicas que nos pueden ayudar a utilizar y a diagnosticar previamente por dónde existen, por dónde están los canales linfáticos viables y por dónde se podría realizar algún tipo de procedimiento quirúrgico, ¿no? Las desventajas es que obviamente es un sistema bastante caro, necesita bastante expertise, ¿no? Y a diferencia de la linfografía con perleidocyanina, esta permite ubicar vasos linfáticos que están muy por debajo. La desventaja de la linfografía con perleidocyanina es que no permite visualizar cuando está muy profundo, ¿no? O sea, cuando la persona realmente tiene mucha grasa o hay una hipertrofia grasa, ¿no? Pero sin embargo, esta ultrasonografía es una técnica adicional o una técnica que puede y se está haciendo y realizando, sobre todo en Europa y en Asia, ¿no? También esta ultrasonografía nos ayuda a distinguir lo que es diagnósticos diferenciales, ¿no? Como son el lipedema y el linfedema. Entonces, vamos viendo que la parte básica es importante, llegar al diagnóstico a través de un adecuado conocimiento anátomo-fisiológico, sino según el profesor Fiuchi, ¿no? El linfedema es una enfermedad fácil, como ustedes han visto, es fácil de diagnosticar, es una enfermedad difícil de tratar, pero es una enfermedad imposible de curar, ¿no? Eso es lo que podemos definirlo, como también podemos agregar el linfedema. En cuanto al tratamiento del linfedema, vamos a ver que el linfedema podemos dividirlo en dos tipos de tratamiento, ¿no? El tratamiento que es conservador y el tratamiento que es quirúrgico. En cuanto al primero, el gol estándar, ¿no? O sea, qué es lo que hace y qué es lo que se debe hacer de primera instancia es la terapia descongestiva compleja, adicionar algunos fármacos. Sin embargo, estos fármacos no son realmente 100% que van a controlar el linfedema, sino que se añaden al tratamiento, ¿no? La dieta, la rehabilitación psicosocial también es importante porque estas pacientes son también personas que sufren mucho por la desigualdad a veces de los miembros, tanto el sano como el afectado por el linfedema, ¿no? El tratamiento conservador, acá las licenciadas Carmen y Mabel les van a hablar más a detalles, pero sin embargo el tratamiento conservador es un tratamiento en el cual brinda bastante beneficios y, como le dije, en el algoritmo que yo tengo ya de 15 años tratando este tipo de pacientes, no opero si es que no hay un tratamiento conservador previo, ¿no? En yo he podido añadir o contribuir de que hay fase de inicio, ¿no? Una fase prequirúrgica y otra fase posquirúrgica, que es la fase de mantenimiento. En cuanto al tratamiento quirúrgico, como le dije, tiene varios objetivos, ¿no? Este es un artículo que también he publicado hace poco tiempo y que es unas revisiones de muchos estudios. 99 estudios incluyeron en este artículo de revisión, el cual habla solamente de tratamiento microquirúrgico y quirúrgico de linfedema relacionado al cáncer. Este tratamiento tiene como objetivos, lo principal es mejorar la calidad de vida, disminuyendo el volumen, el peso del miembro afectado, mejorando la movilización, disminuyendo los episodios de infecciones, ¿no? Pero en realidad lo principal que hace cualquier tratamiento, y en especial el tratamiento microquirúrgico o quirúrgico, es mejorar la calidad de vida. ¿Y cuándo lo indicamos? Lo indicamos cuando el tratamiento conservador falla o se estanca o el paciente quiere ir más allá del tratamiento conservador según los resultados que estaba obteniendo, ¿no? Y esto básicamente está dado por una característica clínica. Todos los pacientes no van a reaccionar bien no van a reaccionar igual al tratamiento conservador, ¿no? Entonces las características clínicas y el estadiaje influyen mucho en el tratamiento conservador y el inicio del tratamiento quirúrgico. Actualmente se pueden dividir en
dos grandes grupos de tratamiento quirúrgico. Aquellos que reemplazan la fisiología, ¿no?, del sistema linfático, y aquellos en los cuales se extrae todo el tejido en exceso del sistema linfático y asimismo de las cosas hipertrofias o laxitudes que puede tener el paciente con linfedema. En estos hay tres, por ejemplo, los más conocidos en cuanto a lo fisiológico, ¿no? O sea, el fisiológico, para mayor conocimiento, es restablecer la linfa que está obstruida, que está estancada en el miembro superior, hacia los canales linfáticos o hacia los ganglios linfáticos, ¿no? Por eso dice la anastomosis linfático-venosa y la transferencia de ganglios son los tratamientos microquirúrgicos más realizados. Hoy en día también se realiza no tratamiento microquirúrgico de ganglios linfáticos, sino la transferencia de canales linfáticos, que eso es un poquito más complejo, más complicado, pero les voy a mostrar algunos detalles cómo se realiza esta cirugía, ¿no? Y los procedimientos de excisión, que son principalmente la liposucción y la excisión de radical, acá yo le pongo no perforantes, sino la excisión de lo que es el tejido de piel y tejido linfedematoso en exceso, ¿no? Entonces estos dos son los procedimientos fisiológicos que, como les digo, restaura el sistema linfático fisiológicamente, lleva la linfa del intersticio al sistema linfático y de ahí, en el primer caso, a la vena, ¿no? Entonces vemos acá que consiste en una anastomosis linfático-venosa, que a través de incisiones y a través de microscopios se van a utilizar técnicas supremicroquirúrgicas, ¿no? Se ubica tanto la vena, el sistema linfático, los vasos linfáticos se corta y se deriva la linfa que está obstruida del sistema linfático al sistema venoso, reduciendo así el volumen del miembro afectado, ¿no? Entonces este procedimiento ha sido descrito hace muchísimos años, ¿no? por llamada. Sin embargo, poco a poco se ha ido mejorando ciertos aspectos, ciertas técnicas, pero en sí este tipo de procedimientos mejora mucho lo que es la parte del drenaje linfático, sobre todo en pacientes que tienen la enfermedad no tan avanzada. Vamos a ver por qué ahora, ¿no? Con un porcentaje de reducción de 55%, y que en realidad, sobre todo en pacientes que son en estadio avanzado, fibróticos, etc., el porcentaje de reducción es mínimo. Entonces, para esto nosotros lo que realizamos este tipo de supermicrocirugía, tenemos una práctica y una expertise muy meticuloso, debido a que nosotros utilizamos aparatos, instrumentos pero muy finitos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver acá, estos son portaagujas y estos son forceps, y si ustedes se dan cuenta y se fijan en la parte de la regla, ese es un portaagujas que puede medir 1.5 milímetros para agarrar la aguja, ¿no? Entonces son instrumentos bastante pequeños que requieren una precisión muy exacta para poder realizar este tipo de procedimientos, ¿no? Entonces, hablar de anastomosis es hablar de verdad bastante. Tengan presente de que se puede hacer diversos tipos de anastomosis, ¿no? Término terminal, término lateral, colocar cuando hay una vena muy grande, colocar varios vasos linfáticos dentro de una vena, etcétera. Y al costado vemos lo que yo tomé, ¿no? Por ejemplo, cómo se ve una anastomosis linfático-venosa, ¿no? Con una linfografía con PRD endoscópico, ¿no? Entonces, en el intraoperatorio también nosotros podemos predecir cómo va a ir una anastomosis linfático-venosa, viendo si el vaso linfático es translúcido, ¿no? Si alrededor del vaso linfático hay cicatriz o no, si hay tejido adiposo, si hay fibrosis o esclerosis. ¿Por qué? Porque no todos los pacientes van a ser ideales para realizar este tipo de procedimiento. Este tipo de procedimiento tenemos que entender de que cuando el linfedema progrese, vamos a ver que la eficacia de este procedimiento es menor. Entonces, ustedes ven que a medida que el linfedema progresa, hay una obliteración del vaso linfático, hay una esclerosis del vaso linfático. Entonces, vemos que la eficacia puede disminuir. No digo que disminuya 100%, pero puede disminuir, ¿no? ¿Por qué? Porque todo eso es fibrótico, todo se torna fibrótico y al final el vaso linfático se puede fibrosar, esclerosar y al final no funciona, ¿no? Entonces, dentro de estos, como les dije
mayor fisiopatología, ¿no? Es un patrón lineal en la cual no pasa nada, está todo bien, el vaso linfático está estable. Sin embargo, a medida que la obstrucción progresa, vamos a ver que ya los patrones linfáticos con infografía con perdendoselina nos van mostrando diferentes estadios, ¿no? Y predecir con el resultado, ¿no? cómo podemos hacer una anastomosis linfático venosa si es que hay, por ejemplo, una obliteración del vaso linfático, ¿no? Entonces acá podemos ver en un estadio temprano vemos un vaso esto es en el intraoperatorio, un vaso translúcido, ¿no? Un vaso que es ubicado fácilmente, y al costado derecho vamos a ver en el cual hay un vaso linfático que está colapsado, que está fibrótico, y la cual puede inducir a que el resultado de la anastomosis linfático-venosa no sea del 100% adecuado, ¿no? Esto de acá es lo mismo en los mismos pacientes, ¿no? En los cuales se puede ver el mismo procedimiento, ¿no? Y en este artículo que publiqué también, en una experiencia de 11 años de diversas técnicas de microcirugía o de cirugía, vemos que no se ve acá, pero en este cuadro vamos a ver que este procedimiento tiene las tasas menos de complicación, ¿no? Son pocas las complicaciones, y sobre todo fístulas linfáticas, ¿no? Y celulitis en algunas oportunidades que se puede tratar con antibióticos, ¿no? Sin embargo, no hay consenso aún, ¿no? A pesar de que se ha demostrado que la anastomosis linfático-venosa ayuda al drenaje linfático, no hay consenso de cuándo realizarlo, ¿no? Si realizarlo en el intraoperatorio, cuando se hace la mastectomía, ¿no? Produce como una manera profiláctica que después vamos a ver, no se sabe cuántas anastomosis, ¿no? Pero en general 3 a 4 anastomosis linfático-venosa podría mejorar mucho el drenaje linfático, donde eso sí se puede mejorar teniendo la ubicación según los estudios de la linfografía con perdendoselina o la linforesonancia, ¿no? El edema avanzado, como les dije, también es un tema controversial de realizar o cuánto nos puede durar una anastomosis linfático-venosa en un paciente con linfedema avanzado que tiene el vaso fibroesclerótico, ¿no? Prevención, últimos estudios también han demostrado que se puede prevenir haciendo anastomosis linfático-venosa durante la mastectomía, ¿no? Vamos a ver, esta es una paciente en la cual se realizó una linfografía con perdendoselina, y este es el resultado a los 2 años postoperatorios. Vemos ahí en la flecha verde del lado derecho a los 2 años postoperatorios la cicatriz visible, y como seleccionando bien al paciente uno puede obtener buenos resultados, ¿no? Esta es otra paciente en estadio temprano en el miembro superior derecho. Este de acá también vemos otro buen resultado en esta paciente. Si bien no se ve que es un resultado abrumador, para que reduce bastante, ha reducido parcialmente la sintomatología, ¿no? La sintomatología. Esta es otra paciente también en la cual se realizó que durante el postoperatorio de seguimiento está utilizando taping, ¿no? En ese sentido, durante el postoperatorio inmediato, la fisioterapista se ayuda de diversas armas, ¿no? Esto ya lo van a comentar mejor, ¿no? Acá las ponentes que siguen, ¿no? Carmen y Mabel van a comentar acerca de la ayuda que el paciente con linfedema puede tener, ¿no? Este es un paciente. Este es un paciente que paró, que tuvo un sarcoma, pero tuvo un linfedema en el miembro superior. Sin embargo, fue operado y también está con buenos resultados y contentos. Y las cicatrices van a veces ser imperceptibles, ¿no? Va a depender mucho también de las características clínicas de la piel, de qué biotipo es, ¿no? Por ejemplo, ahí son cicatrices imperceptibles, y hoy en día se hacen cicatrices, miren, tan pequeñas que realmente medio centímetro o menos de medio centímetro. Esta es una publicación del grupo japonés en la cual muestra que a través de medio centímetro o 3 milímetros se pueden hacer anastomosis, ¿no? Ahí dice, ¿no? Scarlet Lymphatic
teniendo la habilidad, la destreza, se puede llegar a hacer este tipo de anastomosis en un espacio muy, muy pequeño. Entonces, después de la anastomosis viene la parte postoperatoria, ¿no? ¿Qué tanto comprimimos, qué tanto no comprimimos al paciente y cuándo se inicia? Ese es un tema también bastante controversial y bastante objeto de tratar. Eso por un lado, ¿no? La parte de la anastomosis linfático-venosa. Sin embargo, hay otro procedimiento en el cual les voy a explicar ahora en qué consiste. Cuando hay una mastectomía, puede haber una disección axilar, puede haber una resección de ganglios, etc., ¿no? Entonces, este procedimiento que se llama transferencia microvascular de colgajo de ganglios linfáticos, ¿qué significa? Simplemente es encontrar ganglios linfáticos de un lado y transferirla al sitio donde se han sacado, ¿no? O sea, reemplazar entre comillas ganglios, ¿no? Entonces, eso se hace a través de microcirugía, ubicando un colgajo, después vamos a hablar de dónde, y de ahí anastomosarlo, ¿no? Con la arteria, vena, y de ahí esperar para que éste actúe como una esponja, ¿no? Que chupa linfa y de ahí lo lleva al sistema venoso. Entonces, esto es lo que sucede, ¿no? Sacamos ganglios linfáticos de un lado y de ahí en la parte de la mastectomía los colocamos nuevamente, colocamos arteria y vena y el sistema linfático se vuelve a restablecer, ¿no? Lo mismo repetimos, ¿no? Se saca el ganglio, se conecta y el colgajo y paz, ¿no? Entonces, ¿de dónde podemos sacarlo? Sí, podemos sacarlo de varios sitios, ¿no? Sobre la inguinal, submentoriana, supraclavicular, lateral torácica, yo lo escribí, la parte del epiplo, del apéndice también lo escribí, y esto es un ganglio, un colgajo de ganglios linfáticos. Ustedes pueden ver los lymph nodes, ¿no? Que están dentro del colgajo, ¿no? Y se lleva dentro del colgajo y el colgajo va a estar irrigado por una arteria y por una vena, ¿no? Estos son colgajos de ganglios linfáticos que describí en un primer momento, que están basados en los ganglios que están en la curvatura mayor, ¿no? del estómago. Se sacan estos, ¿no? A través de los gases gastroepiploicos y de ahí se transfiere. En un primer momento, cuando describí esto hace 10 años, miren, exactamente 10 años escribí esto por primera vez en el mundo. Describí que los colgajos se podían sacar, ¿no? del epiplo para ser transferidos. Sin embargo, estas técnicas hemos ido evolucionando, hemos ido utilizando la parte laparoscópica, ¿no? Que también la reportamos por primera vez para disminuir la movilidad de la zona de alma, ¿no? Incluso hemos utilizado también la cirugía robótica para poder realizarlo, ¿no? Y este colgajo de ganglios se transfiere a un lado a una zona distal, medial o proximal de eso, ¿no? En la parte inferior vemos colgajo de ganglios linfáticos en la cual se ha podido realizar la linfografía, ¿no? Vemos ahí el colgajo de ganglios linfáticos como se puede ver a través de la linfografía con verga. Y estos son algunos resultados publicados en ese año, ¿no? Hace ya varios años, ¿no? Resultados buenos, el colgajo de ganglios linfáticos se puede, incluso toda la parte de gastroepiploica, de la arteria y la vena gastroepiploica, esto se puede dividir y se puede poner en diferentes sitios, como en esto, ¿no? Entonces, miembro superior, la parte de abajo, en diferentes zonas para mejorar el drenaje linfático de diferentes áreas, ¿no? Esta es una paciente también con cáncer de mama que fue tratada con este tratamiento, ¿no? Acá es otra paciente que al principio el colgajo de ganglios linfáticos se ve un poco abultado, sin embargo, después de ya varios meses se puede ver que el colgajo hace un debulking o mejorar la parte estética. Vemos acá que no solamente se puede realizar eso, sino se puede combinar con liposucción, se puede combinar también con anastomosis linfático-venosa para mejorar el drenaje linfático. Y cuando nosotros en estudios comparamos, esto es un estudio que realicé también hace ya varios años, comparamos qué extremidad va mejor. Las extremidades superiores por lo general van mejores, ¿no? Y cuando comparamos linfedema primario, congénito o secundario, en este caso cáncer de mama, vamos a ver que
los secundarios, sobre todo los que son secundarios al tratamiento del cáncer de mama, pueden tener un mejor resultado que los primarios, ¿no? Y que todos los anteriores, ¿no? ¿Por qué? Porque la gravedad influye mucho en el tratamiento, ¿no? Influye mucho porque la gravedad es muy diferente colocar o tratar un linfedema del miembro inferior que colocar o tratar un linfedema del miembro superior, ¿no? También publiqué en Yo no soy Carocoli que ustedes digan qué ganglio es el mejor. En realidad no existe ningún ganglio superior, ¿no? O sea, todos tuvimos resultados muy similares. Sin embargo, vemos que la diferencia significativa está en la parte de los estadios, ¿no? Pacientes con estadio 2 mejoran mucho más que pacientes con estadio 3. Adicionalmente, también según los pacientes, según el estadio 2, no todos los pacientes van a tener el mismo resultado, ¿no? Sobre todo los estadios más avanzados. Y es que en este tipo de pacientes nosotros realizamos algunos procedimientos adicionales para mejorar o para reducir el volumen o el miembro afectado. Esto por la parte de colgajo de ganglios linfáticos, ¿no? El concepto es muy sencillo: transferir ganglios de una zona buena hacia la parte donde se ha sacado, resecado o donde ha habido algún tipo de obstrucción. Entonces, esta parte de colgajo de linfáticos, ¿qué quiere decir? Simplemente que se transfieren linfáticos, ¿no? O sea, los vasos linfáticos. En este estudio con la linfografía con verde indocianina podemos ver ahí muy marcada en el pie, ¿no? Los vasos linfáticos que van a ser transferidos. Y estos son, ¿no?, vasos linfáticos que van a ser transferidos a una mano, como van a ver en esta diapositiva. Esta diapositiva nos muestra que la paciente fue operada también del miembro superior, miembro superior. Sin embargo, en la parte de la mano no se obtuvo el resultado adecuado. Le transferimos el colgajo de linfáticos y mejoró el volumen de la mano también, ¿no? Otra paciente en la cual una paciente con cáncer de mama, en la cual se le hizo diferentes tipos de tratamiento, ¿no? Tratamiento receptivo y tratamiento de colgajo de linfático, ¿no? La zona dadora, que es la zona del pie, la zona receptora, que es la parte axilar. Ese es el colgajo que se va a transferir, y ahí están los clamps que muestran dónde se va a hacer la anastomosis de la arteria y de la vena, ¿no? Y este es el después, una paciente que tiene unos 8 kilos menos de tejido celular subcutáneo y piel, linfedema 2. Entonces, vemos que todos los linfedemas son diferentes en realidad. O sea, no a todos los podemos tratar de la misma manera, todos requieren de repente algún tipo de tratamiento quirúrgico adicional al tratamiento microvascular o tratamiento fisiológico. En este caso, ¿por qué? Porque a veces hay tejido celular subcutáneo fibrótico o hay piel en exceso, ¿no? Entonces, por más que nosotros podamos mejorar, por ejemplo, en la diapositiva de abajo, el drenaje linfático, nosotros vamos a tener ¿qué podemos hacer con ese tipo de piel? ¿No? O sea, ¿qué vamos a hacer con la piel? ¿La dejamos o simplemente la sacamos? Es por eso que el linfedema es una patología que tiene muchas alternativas de tratamiento. Entonces, cuando ya hay esto, cuando hay tejido fibrótico, hay exceso de piel, ya los procedimientos yo los combino, ¿no? Y ese es el algoritmo que tengo, ¿no? Procedimientos fisiológicos, procedimientos incisionales, los cuales mencioné. En este estadio combinamos, ¿no?, la liposucción Baser, ¿no?, con sus ventajas, con la anastomosis linfático-venosa, la cual son ubicadas en algunas áreas, y de ahí podemos darnos cuenta de que ahí podemos hacer la anastomosis, ¿no? Vemos acá algunos resultados de pacientes más totalizados, con tratamiento de cáncer, con resultados bastante óptimos. Sin embargo, cuando ya existe tejido fibrótico, ese tejido fibrótico hay que mejorarlo, o si no, hay que resecarlo, ¿no? Y para eso hay diversas técnicas también publicamos esto con excisiones y colgajo de ganglios linfáticos, algunos resultados como este tipo de resultados que tenemos una paciente en la cual no pudo mejorar con terapia la parte del sistema linfático
linfático, sin embargo resecamos todo el tejido linfedematoso y parte de piel y mejoró el volumen. Hoy en día no solamente el tratamiento de linfedemas abarca la parte de la reconstrucción linfática del miembro afectado, o sea, de las corrientes linfáticas, etcétera, ¿no? Sino que también ya hace varios años hablamos de reconstrucción linfática y mamaria simultánea. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros realizamos una reconstrucción mamaria con tejido autólogo, ¿no? Sacamos un colgajo del abdomen para la reconstrucción mamaria, ¿no? Este es más o menos lo que hacemos. Nos sacamos un colgajo del abdomen que se llama DIEP y este colgajo es llevado a poder reconstruir la mama. Esa reconstrucción de mama se realiza y también simultáneamente se va a realizar la cirugía de reconstrucción linfática, ¿no? Entonces, esto de acá ya fue reportado hace bastante tiempo por un grupo finlandés de Saaristo, en el cual hacían en el mismo tiempo quirúrgico la reconstrucción mamaria con la reconstrucción linfática en pacientes con linfedema, ¿no? Esto de acá, obviamente, mejoró mucho la calidad de vida de los pacientes cuando se hacían estos dos tipos de combinaciones, ¿no? Y nosotros utilizamos otra técnica sacando del abdomen el epiplo y sacando la parte del colgajo de piel que teníamos para la reconstrucción mamaria, ¿no? Vemos acá en este estudio con estas fotos la parte en la cual la parte del abdomen va a servir para hacer la reconstrucción mamaria y la parte intraabdominal del epiplo que está al costado izquierdo vemos que es la transferencia ganglionar para el tratamiento de linfedema. Entonces vemos que durante este acto quirúrgico también se pueden ubicar los ganglios linfáticos a través de la linfografía con verde endocianina. Como vemos en estos resultados, una paciente con linfedema que no ha tenido reconstrucción mamaria y que fue sometida a este tipo de tratamientos con reconstrucción mamaria y con reconstrucción linfática. Esta es otra paciente en la cual tuvo este mismo tratamiento y el tratamiento del linfedema, ¿no? Entonces vemos que estos dos procedimientos son fehacibles, 100% fehacibles, obviamente con bastante o con conocimiento de las técnicas, ¿no? Ahora, cuando hablamos de prevención, ¿realmente podemos prevenir el linfedema? ¿Podemos prevenir que no ocurra el linfedema? Este es un tema bastante controversial. Obviamente podemos, si el linfedema ya se ha establecido, eso simplemente podemos controlarlo, ¿no? Y eso podemos controlarlo con chequeos médicos, ejercicios, con compresión, con uso de prendas compresivas, mangas, etcétera, ¿no? Y la cirugía, pongo ahí un interrogante, ¿por qué? Porque durante los últimos años se está realizando cirugía preventiva. Eso está en estudio, obviamente, en metaanálisis, ¿no? En la cual se conecta durante la mastectomía un vaso linfático a una vena para prevenir y para mejorar el drenaje linfático, ¿no? Este es un estudio en el cual hice una revisión sistemática y un metaanálisis de qué es lo que pasaba cuando nosotros realizábamos este procedimiento, y en realidad podemos prevenir hasta un 42% de pérdida del costo si es que no se realiza este tipo de tratamiento en todo el tratamiento si es que el paciente desarrolla el linfedema, ¿no? Entonces vemos que en este estudio también podemos ver que será realmente el futuro de la prevención del linfedema es incierto, honestamente, ¿no? O sea, todavía no se ha llegado a algún tipo de conclusión. Sin embargo, los grupos de Harvard, de Tokio, de España y de Italia demuestran que el linfa, que es el procedimiento como se conoce, es un procedimiento que a futuro puede desarrollar, que tenga mucha feasibilidad y credibilidad como tratamiento preventivo del linfedema, ¿no? Esto de acá, ese es el mismo estudio que hemos hecho, ¿no? Y que pacientes podemos disminuir hasta un 5 a 7% si es que realizamos biopsia de ganglio centinela, ¿no? A diferencia de cuando pacientes son sometidas a disección axilar, ¿no? Que pueden desarrollar hasta 40% de pacientes pueden desarrollar el linfedema, ¿no? Entonces vemos que
también esta técnica de usar nada más puede ser útil, ¿no? Y todavía en estudio a un futuro demostrarlo, ¿no? Similar también realicé otro estudio transfiriendo ganglios, ¿no? O sea, yo me pregunté qué es lo que pasaba si es que transfiero ganglios inmediatamente en la mastectomía, ¿no? Entonces, en este caso es un case report, ¿no? En esta revista, en el cual nosotros a través de la reconstrucción mamaria lo único que hice fue abrir el abdomen, sacar los ganglios, porque no le va a causar daño si le sacamos parte del epiplo, transferí a la axila donde fue resecado parte de los ganglios y obtuvimos esto, ¿no? Esta es una paciente en el preoperatorio, este es un año postoperatorio y este es a los 3 años postoperatorios. ¿Y qué encontramos? Encontramos que a través de la linfografía con verde endocianina, no se nota lamentablemente acá, pero hay canales linfáticos biliares, conductos linfáticos biliares en los cuales demostrarían, ¿no? que el ganglio linfático transferido podría porque solamente es un caso, ¿no? O sea, no puedo decir que es el 100% seguro, pero podría restablecer conexiones linfáticas, ¿no? Para entrar como tratamiento del linfedema con ganglios, ¿no? Esto de acá es una revisión también contemporánea no hace mucho. Esto fue publicado en el 2023 acerca de qué es lo que hacemos actualmente en el linfedema. Y en el linfedema actualmente lo principal lo que se hace es comenzar con la terapia conservadora, ¿no? Con la terapia descongestiva compleja. Si es que funciona, bien, y si no funciona, pacientes pueden ser candidatos a ser operados, ¿no? Entonces, en este caso, como les vuelvo a mostrar, el verde endocianina nos ayuda a jalar o a drenar la linfa para poder obtener mejores resultados y para en tiempo real precisamente poder jalar la linfa, digamos, ¿no? O drenar la linfa por canales que están viables, no por corrientes alternas, ¿no? Vemos acá el mismo, ustedes ven la línea del canal linfático como entonces la fisioterapia nos ayuda a mejorar el drenaje linfático. La fisioterapia basada en los verdes endocianina nos ayuda a mejorar y optimizar el tiempo, ¿no? Y por dónde vamos a hacer el drenaje linfático, ¿no? Ubicar patrones de reflujo dérmicos lineales en los cuales nos ayuden a mejorar, ¿no? Y también para encontrar corrientes linfáticas alternativas y, como les dije también, ¿no? Ver qué otro tipo de estrategia puede usar la fisioterapista como taping, por ejemplo, ¿no? Para mejorar los resultados, ¿no? Postoperatorios. Y eso es lo que utilizamos, ¿no? El miembro superior, la compresión es lo más importante en la terapia postoperatoria, ¿no? Ahí ven con diversas vendas. Después los pacientes pasan a manga, ¿no? Y los cuales yo les recomiendo, pero el paso a manga es muy importante. O sea, de repente es la parte más importante del tratamiento, puesto que en este tiempo nosotros ya vamos a tener la segunda etapa, que, si se acuerdan, era la fase de mantenimiento, ¿no? En la etapa conservadora. Este artículo menciona qué es lo que aprendí en 11 años de experiencia, ¿no? de cirugía linfática, ¿no? Entonces hice una revisión sistemática también de lo que se hizo, y obviamente también hay complicaciones, ¿no? O sea, hay complicaciones las cuales son demostradas acá, complicaciones, por ejemplo, cuando se hace la transferencia de ganglios linfáticos, ¿no? El colgajo también no puede ir bien, también complicaciones, por ejemplo, acá, complicaciones como esta, ¿no? Cuando se saca el colgajo de ganglios linfáticos, nosotros también podemos causar una iatrogenia, ¿no? Sacándole los ganglios, ¿no? En este caso se pudo controlar, fue una linforrea en el cual se manejó conservadoramente, ¿no? Con compresión, ¿no? Y vemos acá la linfografía isotópica. Después de 2 años no hay linfedema, ¿no? O sea, lo mismo acá es una paciente que se sacó cambios de la ingle, hizo una linforrea intraoperatoria, después se manejó
¿no? De la misma manera con compresión, y a los 2 años también no hubo ningún signo ni síntoma de linfedema iatrogénico. Esta es una paciente de la cual vino para ser operada. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, en el preoperatorio ya hay una cicatriz, ¿no? Entonces se le realizó la cirugía. Sin embargo, hubo partes de epidermolisis en la mano. Después, con terapias, con cremas, ¿no? con tratamiento, pudo mejorar, ¿no? y pudo sanar. Entonces, a pesar de la conclusión de este artículo que publiqué, fue que a pesar de que existen muchas técnicas, las técnicas tienen que ser individualizadas. Tiene que tener el cirujano que sea experto en todas las técnicas para poder ofrecer una gama de alternativas al paciente. Y asimismo, no todos los pacientes no son iguales, ¿no? Esto acá ya para ir terminando, no solamente requiere del cirujano linfático, ¿no? Sino que es un equipo multidisciplinario el cual está dedicado al tratamiento del linfedema relacionado al cáncer de mama, ¿no? Acá desde la trabajadora social, porque muchos de nuestros pacientes en realidad son pacientes de escasos recursos económicos. La psicóloga en la cual interviene para mejorar la autoestima de la paciente que viene con, para ellos, una deformidad de tener un brazo diferente del otro, ¿no? La terapista ocupacional, la terapista físico, ¿no? Los dermatólogos, etcétera. Todos y cada uno de los profesionales juegan un rol importante, ¿no? Entonces, terminando esta parte, la linfografía con verdoindocenina juega un rol importante. Este es un algoritmo basado en el algoritmo del MD Anderson, y este es el algoritmo mío, el cual he puesto Lima, ¿no? Breast Cancer Related Lymphedema, ¿no? En el cual incluimos todo lo que uno tiene que saber, y esto es lo que en realidad resumen de todo, ¿no? Pacientes con linfedema o no requieren reconstrucción o no quieren reconstrucción, tienen vasos linfáticos o no tienen vasos linfáticos, ¿no? Si tiene vasos linfáticos, en osteomosis sola, si no tiene transferencia de ganglios, se puede adicionar a algún tipo de tratamiento excisional, como son la reconstrucción o tratamiento de resección de piel o tejido linfedematoso. En el caso de que requiera reconstrucción, también lo mismo, ¿no? Se utiliza la parte del abdomen como parte de piel o tejido para la reconstrucción mamaria, ¿no? Entonces, hasta acá, de repente ustedes están así, ¿no? Mucha información, muchas cosas, ¿no? De repente muchas inquietudes, muchas cosas que van a venir. Hoy en día les puedo decir que esta parte de la cirugía linfática poco a poco está evolucionando. Ustedes lo ven como nuevo, sin embargo ya hace 15 años más o menos, 10 años, esto va a ir creciendo, ¿no? O sea, acá a 10 años más esto va a ser procedimientos mucho más comunes, y la generación actual que viene se van a dedicar y van a crear nuevamente una especialidad que todavía la cirugía linfática o la linfología, que no mucho les gusta, pero es una rama de la cirugía que es apasionante. Finalmente, a pesar de que uno les puede decir, cada paciente es diferente, entonces hay que especificar y hay que explicar bien a cada paciente las diferentes opciones y el porqué de cada opción. Y de ahí vienen muchas preguntas. ¿Por qué? Porque a veces muchos cirujanos ofrecen lo mismo, ¿no? Sin embargo, ustedes han visto que hay un bagaje de cirugías, ¿no? Los riesgos o beneficios, porque los pacientes cuando leen o ven en internet ven maravillas, pero no todo es maravilla, hay complicaciones como les he mostrado, ¿no? Y sobre todo esta parte, lo que hay que tener muy en claro antes de que se someta a una cirugía linfática es la terapia, ¿no? Preoperatoria y postoperatoria. Sin eso, en realidad, es una pérdida de tiempo para el paciente y es un mal resultado para el cirujano, ¿no? Y explicarle que los resultados van a estar basados en base a la condición clínica del paciente. Entonces, no podemos esperar a resultados bellos y hermosos de una paciente que puede tener una elefantiasis, ¿no? En comparación a una paciente que puede tener un linfedema de repente hasta subclínico.
mismo los candidatos tienen que ser evaluados meticulosamente, ¿no? Todos los pacientes son completamente diferentes. La linfografía es una herramienta útil, como se han dado cuenta. Hoy en día ya viene la parte de lo que es la ultrasonografía linfática, que también está tomando auge, pero actualmente la linfografía con verdiginosenina es lo último que se utiliza, ¿no? Han visto que la anastomosis linfático-venosa resulta y los ganglios también resultan, pero en etapas iniciales, ¿no? Los procedimientos fisiológicos y de decisión combinados son una opción que elimina tanto el tejido fibrótico, ¿no? Y como la parte fisiológica es reparada o restaurada por los procedimientos de anastomosis linfático-venosa y la transferencia de ganglios para mejorar el drenaje, ¿no? Como han visto, hay muchas opciones, ¿no? Sin embargo, si uno quiere buenos resultados, no le tiene que ofrecer lo mismo a todos los pacientes. Muchas gracias. Si hubiera preguntas. Mucha información, ¿no? En los casos que tuviéramos también un caso de mama de valores alrededor del caso de en el cual estuvieron para crear toda la zona del calcilosa de Rosalía un linfedema, también se pueden realizar tratamientos al igual que en mujeres. Sí, exacto. Yo mostré un paciente varón que tuvo un sarcoma. Entonces, tuvo lo mismo, ¿no? El mismo tratamiento, ¿no? Disección axilar, todo eso, y se le hace lo mismo. Como le digo, esto es si ustedes entran en PubMed van a encontrar de repente información muy similar. Y esto es un consenso que estamos elaborando, un consenso de los que nos dedicamos a esta parte microquirúrgica, un consenso que va a salir publicado pronto, ¿no? De qué es lo que se debe hacer paso por paso en lo que es microcirugía del tratamiento del linfedema. Ya de acá a 10 años, como le digo, las generaciones actuales, ¿no? van a utilizarlo de rutina, probablemente, ¿no? Hoy en día a veces causa mucha duda. ¿Por qué? Porque a veces se obtienen malos resultados escogiendo mal los pacientes, ¿no? Entonces a veces se ofrece tratamientos como les dije, restauración fisiológica a pacientes que tienen totalmente los vasos esclerosados. Entonces, ¿cómo puede mejorar? Mejoran, sí, en realidad, les digo, porque yo también lo he hecho hace muchísimos años, ya no lo hago, ¿no? Pero mejoran mucho parcialmente. A los 6 meses, 8 o 4 meses, eso puede empeorar. Para eso hay que sacarlos, hay que combinar tratamientos, todo eso. Bueno, si no hay otra pregunta, les agradezco por